Una cruda realidad. Nadie elige dónde nacer. Elías nació en el lugar donde la ciudad escondía su vergüenza, el basurero. No hubo llantos de bienvenida, no hubo una manta limpia ni el regazo de una madre. Solo el fuerte olor a putrefacción, el graznido de los buitres y una sucia bolsa de plástico como cuna improvisada. Elías fue abandonado allí como un desecho más, descartado por quien nunca quiso cuidar. Quien encontró al niño fue doña Lourdes, una mujer de manos ásperas, piel quemada por el sol y ojos hundidos por el cansancio. Vivía en el basurero recogiendo material reciclable para comer, pero cuando vio aquel bebé arrugado, envuelto en una bolsa, tirado entre los escombros, algo en ella gritó más fuerte que el hambre. Uno más para este mundo que no pide permiso, murmuró, tomando al bebé en sus brazos con la misma delicadeza con la que recogía botellas rotas. Y así, Elías recibió el primer abrazo de su vida. Una infancia marcada. Su infancia fue diferente a cualquier cuento de hadas. Mientras otros niños aprendían a caminar en parques, Elías aprendía a esquivar ratas. Mientras algunos recibían juguetes, Elías se hacía heridas en los pies de tanto andar descalzo. Pero Lourdes, a su manera, amaba. Un amor rudo, pero presente. No sabía enseñar a leer, pero sabía proteger. No sabía hacer fiestas de cumpleaños, pero compartía lo poco que tenía. A los 7 años Elías ya sabía separar aluminio de cobre, y ya entendía que la vida cobraba un precio alto a quien nace sin nada. A veces preguntaba por su madre, pero Lourdes siempre decía: «Quien se va sin mirar atrás no merece ser recordada, hijo mío». Elías no respondía, solo agachaba la cabeza, porque en el fondo él sabía. No era olvido, era dolor. Cuando Elías cumplió 10 años, fue matriculado en una escuela pública de la zona. Lourdes insistió. Quería que tuviera una oportunidad, por pequeña que fuera, de escapar de aquel destino. Pero el mundo fuera del basurero también era cruel. En la escuela, Elías era el niño del olor extraño, el chico de la ropa sucia, el que debía vivir en el monte. Los niños se reían de su pelo despeinado, de sus zapatos rotos, de la fiambrera que llevaba con harina y huevo frío. La maestra, doña Claudia, intentaba defenderlo, pero no siempre podía con la maldad disfrazada en las palabras de los niños. «¿Por qué huele a basura?», preguntaban en voz alta. «Porque es de la basura», respondían riendo. Y Elías fingía no oír. Fingir fue la primera armadura que creó. La segunda fue el silencio, el peso del vacío. Creció callado, observando, llevando una tristeza silenciosa que nadie veía, pero que pesaba más que el carrito de reciclables que empujaba con Lourdes después de clase. Lourdes lo notaba. «No hagas caso a esa gente, hijo mío. Tienen techo, pero no tienen corazón». Pero a Elías no le importaba. Lo que realmente le dolía era sentir que no pertenecía a ningún lugar. En el basurero, era el hijo de la basura. En la escuela, era el extraño. Dentro de él, solo había vacío, sin pedir nada. A los 13 años, Elías ya no pedía nada. No soñaba con regalos, ni fiestas, ni abrazos. Solo pedía que el día transcurriera sin una humillación más. Todo el tiempo veía a los demás crecer con algo que él nunca tuvo: estabilidad. Un techo firme, comida caliente, cariño sin condiciones. Elías tenía lo contrario: una barraca en la que llovía más adentro que afuera, comida de la basura filtrada por Lourdes y un amor endurecido por la vida. Un refugio en los libros. Fue en ese tiempo cuando conoció algo nuevo: la biblioteca de la escuela. Era pequeña, sofocante, y nadie iba allí. Pero Elías descubrió en ella lo que nunca había encontrado en el mundo real: refugio. Se sentaba en un rincón y leía todo lo que podía. Leía sobre lugares donde la basura se reciclaba de verdad, donde los niños iban a la escuela con mochilas nuevas, donde había gente que sonreía sin miedo. Era como viajar sin moverse del suelo de tierra de la comunidad. Un día, mientras leía sobre estrellas y galaxias, Elías susurró: «¿Existirá un lugar donde yo pueda ser solo yo?». Pero nadie respondió, porque los sueños, para quien nace sin nada, son voces que solo resuenan por dentro. No. Y entonces llegó ella, clara, cabello castaño liso, ojos claros como agua limpia, y una voz demasiado dulce para un mundo tan sucio. Era nueva en la escuela. Le sonreía a todos, incluso a Elías. Él intentó esconderse, como siempre, pero Clara no era como los demás. «Hola, ¿siempre te sientas solo?». Elías no respondió. Solo la miró rápidamente y bajó la vista. Ella rió. «Está bien, a mí también me gusta el silencio». Fue el comienzo de algo que Elías nunca supo nombrar, pero sintió con fuerza. Ella
Ella empezó a sentarse cerca de él en la biblioteca, empezó a hacer preguntas, a escuchar de verdad, y poco a poco, él fue hablando, poco, pero hablando. Clara era todo lo que Elías creía que nunca tendría: atención sin lástima, cariño sin interés, y por meses el mundo pareció menos cruel. Pero cuando se nace en el basurero, la felicidad siempre tiene fecha de caducidad. Un día Clara desapareció, se cambió de escuela, sus padres habían sido transferidos. Elías no tuvo despedida ni explicación, solo lo supo al día siguiente, al ver la silla vacía. La chica que le mostró el sabor del afecto se fue sin saber cuánto la necesitaba él. Y Elías aprendió una vez más que todo lo que llega parte, y lo que parte no siempre vuelve. Hay algo más en lo que... O tempo pasou, como sempre pasa mesmo cuando a xente non quer. Elías completou 16 anos con as mãos calejadas e o ollar cada vez máis cansado. Ya non era máis menino. A vida fez que está onde arrancar iso dele cedo. Lourdes estaba ficando máis fraca, tosía moito, sentaba máis do que antes, e ya non conseguía empurrar o carriño soziña, mas sorría toda vez que Elías voltaba da escola con un libro embaixo do brazo ou cuando sentaba ao lado dela para dividir o pouco que tiña. Vose vai ser alguén, meu fillo, eu non dubido diso nen por un segundo, dicía ela mesmo sabendo que as chances eran mínimas. Elías acreditaba, porque mesmo sendo dura, Lourdes era o único alguén que nunca o abandonou. Mas o corpo dela comezou a fallar. Primeiro foi unha infección na perna, depois unha febre que non ía embora, e por fin, un cansazo nos ollos que dicía máis do que cualquier exame podería probar. Ela estaba indo, devagar, como folla seca sendo levada pelo vento. Nunha madrugada fría, Elías segurou súa mão. Lourdes respiraba con dificultade, e con un fío de voz dice: "Nunca esquece quen vose é, mesmo que o mundo tente te calar", e entón ela partiu. Sen facer barullo, sen chamar atención, como viveu, Elías ficou ali, parado, ollando pro teto de lona rasgada. Pela primeira vez na vida, estaba verdadeiramente La muerte de Lourdes. La muerte de Lourdes fue un rompimiento que Elías no sabía cómo arreglar. No tenía parientes, no tenía apoyo. Solo le quedaba la basura. La misma basura donde fue encontrado. Pasó semanas sin ir a la escuela. Dormía mal. Recogía materiales reciclables como un zombi. La choza donde vivía comenzó a desmoronarse por dentro y por fuera. Pero una cosa crecía dentro de él. La revuelta. Revuelta con la vida, con Dios, con el mundo, con él mismo. Un día, caminando sin rumbo, escuchó a dos tipos conversando en un callejón. Hay unos trabajitos ahí, rápido, sin mucho ruido, dinero fácil. Elías no quería dinero fácil. Solo quería no vivir más con hambre. Quería no tener que recoger comida echada a perder o compartir agua con mosquitos. Quería simplemente no vivir como un error olvidado por todos. Esa semana aceptó el primer trabajito. Era pequeño, entregar una mochila de un lado al otro de la favela. Nadie le explicó qué había dentro. Él tampoco preguntó. Recibió 50 reales, en efectivo. Dinero que no olía a basura. Dinero de verdad. Y así fue el comienzo de la caída. Silenciosa, disfrazada de necesidad, justificada por el dolor. Él se prometió a sí mismo, solo hasta que junte lo suficiente para salir de aquí. Solo eso. Pero nadie sale de un agujero oscuro con los ojos cerrados. Y Elías se estaba hundiendo, sin notarlo. Pasaron los meses. Elías continuó con los trabajitos, unos pequeños, otros más grandes. No se sentía parte del crimen, pero era como si fuera el único lugar que lo aceptaba. Allí nadie preguntaba de dónde venía, solo entregaba y recibía. Pero dentro de él, el niño de la biblioteca aún respiraba, débil, pero vivo. Un día, la escuela lo llamó. Doña Claudia, la única profesora que todavía creía en él, lo esperó en la puerta. Elías, tu ensayo fue elegido. Escribes con dolor, pero también con verdad. Un proyecto social puede ayudarte. Él dudó. Miró sus manos sucias, su ropa gastada, el mundo que siempre lo había rechazado. Yo ya soy parte de esto, dijo en voz baja, mirando la favela a su alrededor. Tú no eres donde naciste. Tú eres lo que eliges ser, Elías. Aquella noche se quedó en silencio, como tantas otras. Pero no era el silencio de la tristeza, era el silencio de la decisión. Cogió los pocos libros que guardaba, la mochila, un abrigo viejo y se fue. No dijo adiós, no dejó recado. Desapareció de la favela como entró en el mundo, sin ser notado. Años después, en una ONG de la periferia, un grupo de jóvenes se emociona al escuchar una conferencia. El hombre que habla tiene ojos hundidos, una cicatriz en la barbilla y un habla pausada. Cuenta historias reales. Sobre basura, sobre hambre, sobre Clara, sobre Lourdes.